Estaba sentada en esa silla de plástico duro en la comisaría de Chicago, con el brazo todavía palpitando bajo mi blusa de manga larga cuando escuché su voz resonando por el pasillo. Ethan, mi esposo, el padre de mis hijas, el hombre al que había amado durante 18 años, y su voz sonaba tranquila, encantadora, incluso conversando con alguien en la recepción como si estuviera cerrando un negocio. El estómago se me revolvió. Me había seguido. Abracé mi bolso contra el pecho y sentí el teléfono vibrar dentro. Seguramente era el otra vez, el 20º mensaje desde que salí de la casa. Pero esta vez no iba a responder. Esta vez había cruzado una línea y no había vuelta atrás. Él lo sabía. Por eso estaba allí. La puerta de la pequeña sala se abrió y un agente de policía con el cabello recogido en un moño apretado entró. Su uniforme estaba impecable, sus ojos cansados, la mirada de alguien que había visto esa escena 1000 veces. Se sentó frente a mí, encendió el ordenador y suspiró antes de pedirme mi nombre completo. Sarah Miller, dije. Mi voz salió fina, casi un susurro. 42 años, dentista, casada, 2 hijas. Tecleó despacio. El golpeteo de las teclas parecía demasiado fuerte en la sala pequeña que olía a café rancio y papel. Miré mis manos. Mis uñas estaban perfectamente cuidadas, pintadas en un tono nude neutro. Las uñas de una mujer que tiene tiempo, dinero y una vida organizada. Uñas que no encajaban con el moretón morado oscuro que se extendía bajo la manga de mi blusa. ¿Qué viene a denunciar hoy, Sarah? Abrí la boca, la cerré, la volví a abrir. Las palabras estaban atascadas en mi garganta, espesas y secas. Decirlo en voz alta a un desconocido en una comisaría significaba admitirlo, hacerlo real. Significaba que ya no era la Sarah con la bonita consulta en Lincoln Park. La Sarah que publicaba fotos de cenas familiares en Instagram. La Sarah con casi 2 años de matrimonio y un apartamento con vistas al parque. Mi esposo me agredió, dije. Y esta vez fue delante de mis hijas. Silencio. Ella dejó de teclear y me miró, no con lástima, sino con algo peor, reconocimiento, como si yo fuera una más. Y tal vez lo era. ¿Puede enseñármelo? Preguntó. Me subí la manga. El moretón estaba peor que esa mañana. Parecía una pintura abstracta. Tonos de morado profundo, azul oscuro con amarillo verdoso en los bordes. La marca de sus dedos era tan clara que se podían contar. 4 dedos, el pulgar al otro lado. Me había agarrado con tanta fuerza mientras gritaba a centímetros de mi cara que yo era una desagradecida, una histérica, que él trabajaba como un perro para mantener nuestro hogar y yo no lo reconocía, no lo valoraba, no lo merecía. Dijo que no merecía nada de lo que tenía, que sin él yo no era nada. Lo dijo mirándome directamente a los ojos. Luego apretó mi brazo hasta que grité. Y cuando grité, Emily y Sophie aparecieron en la puerta del dormitorio. Mis niñas lo vieron todo. Se me quebró la voz. No llores, Sarah, no aquí, no ahora. Había ensayado esto durante todo el trayecto en coche. Me prometí que sería fuerte, objetiva, firme. Pero cuando lo dices en voz alta, cuando sueltas lo que has estado guardando durante meses, durante años, todo se derrumba. Y yo me derrumbé allí mismo, en esa silla de plástico, mientras la gente sacaba un pañuelo de la caja sobre su escritorio y me lo entregaba sin decir palabra. Voy a llamar al detective, dijo levantándose. Necesita escuchar esto. No, dije rápido, agarrándole el brazo. Está ahí fuera, mi esposo. Me siguió. Vi su coche aparcado delante. Frunció el ceño. ¿Tiene una orden de alejamiento? Aún no. Yo solo vine a presentar una denuncia. Necesito pruebas para pedir el divorcio. Necesito que quede constancia de que me golpeó, de que es agresivo, porque intentará usar la custodia de las niñas en mi contra. Siempre lo hace. Siempre consigue que yo parezca la loca. Ella asintió y pude ver que conocía ese guión de memoria. ¿Cuántas mujeres se habrían sentado en esa misma silla? ¿Cuántas habrían contado la misma historia con palabras distintas? Espere aquí, dijo, y salió. Me quedé sola en la sala.
El viejo aire acondicionado zumbaba como el motor de un frigorífico averiado. Escuchaba voces apagadas afuera, pasos, un teléfono sonando. Y entonces volví a oír la voz de Ethan, más fuerte esta vez, impaciente. Preguntaba si podía hablar conmigo, decía que todo era un malentendido, que éramos un matrimonio, que era un asunto familiar. Cerré los ojos, respiré hondo, el olor a café viejo mezclado con limpiador a pino. Sentí el sabor metálico del miedo en la boca. Pero debajo del miedo había algo más. Rabia. Una rabia silenciosa y fría que llevaba meses alimentando. Desde el día que me gritó delante de Emily, desde la vez que empujó a Sophie cuando intentó defenderme, desde la noche en que encontré el mensaje de texto en su teléfono y él le dio la vuelta acusándome de paranoica, de invadir su privacidad. Había esperado demasiado, soportado demasiado, creído durante demasiado tiempo que cambiaría, que solo era una mala racha, que el Ethan que conocí al principio volvería. Pero ese Ethan nunca existió. O tal vez solo existió el tiempo suficiente para que me casara con él, me quedara embarazada y entrelazara mi vida con la suya de una forma que parecía imposible de deshacer. Pero yo tenía un secreto, una carta bajo la manga que él no podía imaginar. La puerta se abrió de nuevo. Entró un hombre de poco más de 50 años. Barba canosa bien recortada, el traje arrugado de un detective. Llevaba una carpeta color manila bajo el brazo y una expresión seria que no era exactamente dura, pero tampoco amable. Era profesional, cansada, como alguien que ha visto lo peor de la humanidad y aún así se presenta a trabajar cada día. ¿Sarah Miller? Preguntó sentándose en la silla que la agente había dejado libre. Soy el detective Evans. La agente me puso al tanto. Agresión física, ¿correcto? Asentí. Abrió la carpeta, sacó un bolígrafo. ¿Puede contarme qué pasó? Y se lo conté desde el principio, desde la estúpida discusión por los platos que había dejado en el fregadero por milésima vez, desde el momento en que dije que estaba cansada, que yo trabajaba tan duro como él, que también merecía un descanso. Desde el momento en que se levantó lentamente de su silla, de esa manera que tiene cuando está perdiendo el control, y caminó hacia mí. Me agarró aquí, dije mostrando de nuevo el brazo, y gritó que yo no valía nada, que si no fuera por él sería solo otra dentista en alguna clínica de barrio, que el dinero con el que monté mi consulta era un préstamo de su empresa constructora, que podía quitármelo todo. El detective dejó de escribir y me miró. ¿Dijo que podía quitárselo todo? Siempre lo dice, que dependo de él, que sin él no soy nada. ¿Y la clínica, a nombre de quién está? A mi nombre. Compré el local con la herencia de mi madre. Él lo sabe, pero le gusta retorcer las cosas, ¿sabe? Hace que parezca que todo lo que tengo es gracias a él. El detective me observó unos segundos. Luego preguntó, ¿cuál es el nombre completo de su esposo? Ethan Hayes, 45 años, ingeniero civil, socio en esa gran constructora de aquí en Chicago, Hayes Construcción. Su corazón dio un vuelco. Sí. ¿Cómo lo sabe? No respondió. En cambio, se levantó, fue a un archivador metálico en la esquina de la sala, abrió un cajón y empezó a buscar algo. El sonido de las carpetas al moverse era ensordecedor. Se me secó la boca. Sarah, dijo, aún de espaldas mientras sacaba una carpeta gruesa. Conozco a ese hombre. Se giró, volvió a la mesa y colocó la carpeta frente a mí. Su nombre estaba escrito en la pestaña, pero no era lo único. Había otros nombres. 3 nombres de mujeres que nunca había visto antes. El detective abrió la carpeta despacio, como quien abre una caja sabiendo que dentro hay una serpiente. Y entonces los vi. Informes policiales. 3. Todos contra Ethan Hayes. Todos por agresión. Todos archivados porque las mujeres se negaron a presentar cargos. El suelo desapareció bajo mis pies. ¿Esto es real? El detective asintió. Su esposo ha sido denunciado por violencia doméstica 3 veces. Casos anteriores a su matrimonio. 2 novias y una prometida. Todas retiraron la denuncia. Lo recuerdo porque yo era agente de patrulla en ese entonces. Y una de esas mujeres casi muere. Le rompió 2 costillas, pero su familia apareció. Ofreció dinero y ella se echó atrás.
No podía respirar. 3 mujeres, 3 antes que yo, y él nunca lo mencionó, nunca admitió que tenía antecedentes. Me había casado con un agresor en serie. Había metido a mis hijas en una casa con un hombre que casi mata a alguien. Sara, dijo el detective, y su voz era más baja ahora, casi suave. Usted no es la primera, y si no hace algo ahora, probablemente no será la última. Las lágrimas salieron calientes y rápidas. No quería llorar, pero era imposible contenerlas. Porque todos esos años pensé que el problema era yo. Que lo provocaba. Que era demasiado sensible, demasiado dramática, demasiado exigente. Él me convenció de ello. Me hizo creer que ningún otro hombre me soportaría, que tenía suerte de tenerlo. Pero no era verdad. Nada de eso era verdad. Yo solo era otra más en su lista. Otra mujer que había elegido para destruir poco a poco. ¿Puede ayudarme? Pregunté. Puedo y lo haré. Pero necesito que usted también me ayude. Necesito que no se rinda. Necesito que llegue hasta el final. Porque esta vez, Sara, esta vez voy a hacer que ese hombre responda por lo que ha hecho. Asentí, me sequé las lágrimas con el dorso de la mano y luego busqué en mi bolso, lo abrí y saqué mi teléfono. Lo desbloqueé y le mostré la carpeta que había creado 8 meses atrás. La carpeta llamada Evidencia. Dentro había 47 archivos de audio de discusiones, 23 fotos de moretones, 6 vídeos del rompiendo cosas en la casa y una grabación de 2 minutos en la que me amenazaba con matarme si alguna vez intentaba dejarlo. El detective tomó el teléfono, miró la pantalla y luego me miró a mí. Y por primera vez desde que entré en esa comisaría vi algo en sus ojos que no era cansancio. Era respeto. «Es usted inteligente», dijo. «No», respondí, «solo estoy cansada de ser estúpida». Y allí, en esa fría sala de la comisaría, mientras afuera mi esposo esperaba para convencerme de rendirme una vez más, me quité la alianza de oro del dedo, la que llevaba grabado para siempre en el interior, y la coloqué sobre la mesa metálica rayada, justo en el centro de la carpeta. Con los informes de las otras mujeres que había destruido antes que yo, el para siempre había terminado, y mi verdadera lucha apenas comenzaba. Para entender cómo terminé en esa comisaría con 8 meses de pruebas guardadas en mi teléfono, necesito llevarte atrás, 18 años, a cuando conocí a Icenayes en una fiesta de graduación del Colegio de Odontología de la UIC. Tenía 24 años, recién graduada, con un vestido azul. Mi mamá me había regalado unos tacones que me apretaban pero eran hermosos, el cabello suelto sobre la espalda. Me sentía bonita, poderosa, lista para conquistar el mundo. Había pasado 5 años estudiando como una loca, haciendo rotaciones en clínicas públicas, despertándome a las 5 de la mañana para tomar el tren. Mi madre vendió su apartamento para ayudarme a pagar la universidad después de que mi padre muriera. Le debía todo. Y esa noche, con el diploma en la mano, estaba segura de que devolvería cada centavo, cada sacrificio, cada noche que pasó haciendo arreglos de ropa para complementar su pensión. Fue mi amigo Daniel, un compañero de clase, quien me presentó a Icen. Era primo de alguien, estaba allí solo para conocer gente. Ingeniero civil, también recién graduado, ya trabajando en la constructora de su padre. Guapo de esa manera clásica, ojos claros, sonrisa amplia, el aire confiado de alguien que creció sin tener que demostrar nada a nadie. Llevaba una camisa blanca con las mangas remangadas, un reloj caro en la muñeca. Olía a colonia de diseñador. Me miró como si yo fuera la única persona en la fiesta. Me preguntó por la odontología, por mis planes, por lo que quería hacer. Y escuchaba, o al menos eso creí. Hizo las preguntas correctas, se rió de mis chistes, me tocaba el brazo al hablar. Al final de la noche me pidió el número. 3 días después me llamó y me invitó a cenar. El restaurante era demasiado elegante para mí. Recuerdo estar nerviosa mirando el menú sin precios, intentando adivinar qué era lo más barato, pero él pidió vino, entrada, plato principal, postre. Pagó sin pestañear, me hizo sentir especial, me hizo sentir que lo merecía. Durante los primeros 6 meses, Icen fue perfecto. Me recogía, llevaba flores para mi mamá, me presentó a sus padres,
Gente elegante que vivía en un ático dúplex en la Gold Coast con vistas a Lincoln Park. Su madre, Eleanor, me examinó de arriba abajo en ese primer brunch, evaluando si yo era suficiente para su hijo. Pero sonrió, dijo que era una chica trabajadora, y yo tragué el veneno de ese cumplido fingiendo que era dulce. Ethan me ayudó a montar mi primera consulta. O al menos eso decía. La verdad es que mi madre murió 6 meses después de mi graduación. Cáncer de mama, rápido, agresivo, sin oportunidad. Me dejó un pequeño apartamento en Andersonville, que vendí por $400,000. Usé cada centavo para comprar un local comercial en Lincoln Park y equipar la clínica. Cada sillón, cada autoclave, cada luz fue pagado con el sudor de mi madre. Pero Ethan siempre estaba allí dando su opinión, conociendo proveedores, negociando precios. Y con el tiempo empezó a torcer la narrativa. Les decía a sus amigos que me había ayudado a montar la clínica, que me había prestado dinero, que había usado sus contactos, y yo lo dejaba, porque en ese momento creía que era amor. Creía que me estaba apoyando. Nos casamos 2 años después de conocernos. Una gran boda en un club prestigioso, 300 invitados, un vestido importado que eligió su madre porque el que yo escogí no estaba a la altura. Luna de miel en Hawái. Regresamos y nos mudamos a un apartamento que él había comprado a su nombre. Sugerí poner los 2 nombres en la escritura, ya que yo ayudaría con la hipoteca, pero se rió y dijo que no era necesario, que estábamos casados, que lo suyo era mío. Le creí. Emily nació 1 año después. Sophie, 2 años más tarde, y fue entonces cuando las cosas empezaron a cambiar. Despacio. Tan despacio que ni siquiera lo noté. Primero fueron los comentarios. Yo estaba demasiado cansada. Me quejaba demasiado. No mantenía la casa lo suficientemente bien. Él trabajaba todo el día y volvía esperando que todo estuviera en orden, pero había juguetes tirados, platos en el fregadero, yo en pijama manchado de comida de bebé. Me disculpaba, intentaba hacerlo mejor. Contraté un servicio de limpieza, pero entonces se quejó del dinero. Dijo que gastaba demasiado, que no sabía administrar las finanzas, aunque pagaba la limpiadora con el dinero de mi clínica, pero siempre encontraba la manera de hacerlo sonar como si fuera su dinero. Luego vinieron los gritos. Llegaba estresado del trabajo y cualquier cosa era motivo para explotar. Sophie llorando, Emily pidiendo atención, yo preguntando si podía ayudar con el baño. Todo se convirtió en razón para gritar. Y gritaba fuerte, gritaba cosas horribles, que yo era incompetente, que se arrepentía de haberse casado conmigo, que lo había atrapado con hijos, que si no fuera por las niñas se habría ido hace mucho. Lloraba escondida en el baño, abrazaba a mis hijas y les pedía perdón por lo que habían oído. Intentaba explicar que papá solo estaba cansado, solo estresado, que en el fondo nos quería. Y lo creía. Creía que si yo fuera mejor esposa, mejor madre, mejor ama de casa, él volvería a ser el hombre de la fiesta de graduación, el que me miraba como si fuera especial. Pero nunca volvió porque ese hombre nunca existió realmente. Solo era una máscara. Los años pasaron. Emily se convirtió en una niña callada que evitaba a su padre. Sophie se volvió una niña ansiosa que se mordía las uñas y le tenía miedo a la oscuridad. Y yo me convertí en una sombra. Trabajaba en la clínica durante el día, sonreía a los pacientes, fingía que todo estaba bien. Volvía a casa y caminaba sobre cáscaras de huevo, midiendo cada palabra, cada gesto, intentando no provocar una explosión. Ethan empezó a controlar el dinero. Yo ganaba bien en la clínica, pero insistió en que depositara todo en una cuenta conjunta. Decía que era para facilitar las cosas, para administrarlo juntos, pero él era quien tenía el control. Decidía que era un gasto esencial y que era un capricho mío. Tenía la contraseña de la banca en línea. Yo pedía comprar ropa para las niñas y tenía que justificar cada centavo, pero él se compraba un reloj de $500 y decía que era una inversión. Hubo un momento en que intenté enfrentarme. Dije que quería mi propia cuenta separada, mi propio dinero. Me aplicó la ley del silencio durante una semana. Me ignoraba cuando entraba en una habitación. Giraba la cabeza cuando intentaba hablar. Las niñas lo notaron y estaban aterrorizadas. Al final cedí.
Me disculpé. Dije que estaba siendo tonta y volvimos a su rutina. Luego empezaron los empujones. Nada que dejara marca, solo cuando discutíamos y yo me acercaba demasiado. Me empujaba con fuerza o me agarraba la muñeca con dureza cuando intentaba salir de la habitación durante una pelea. La primera vez que realmente me empujó fue hace 3 años. Caí hacia atrás sobre el sofá, me golpeé la cabeza con el reposabrazos, vi estrellas. Dio un portazo al salir. Regresó 2 horas después con flores y una disculpa. Dijo que había perdido el control, que estaba bajo presión en el trabajo, que no volvería a pasar. Volvió a pasar, una y otra vez. Y yo empecé a aceptarlo, a normalizarlo, a creer que tal vez si lo provocaba, que tal vez era demasiado dramática. Lo decía tan a menudo que empecé a dudar de mí misma. ¿Estaba exagerando? ¿Eran todos los matrimonios así? ¿Era demasiado débil para manejar a un hombre de verdad? Pero un día todo cambió. Fue hace 8 meses. Emily estaba en su habitación haciendo deberes. Sophie veía la televisión en la sala. Yo estaba en la cocina preparando la cena cuando Ethan llegó. Había estado bebiendo, no mucho, pero lo suficiente para estar más suelto, más cruel. Empezó a quejarse de la comida antes incluso de que la sirviera. Dijo que estaba harto de la pasta, que él pagaba las cuentas y merecía algo mejor. Respiré hondo. Dije que si quería algo diferente también podía cocinar, que yo trabajaba tanto como él y estaba cansada. Fue lo peor que pude decir. Lanzó el plato al fregadero. Se hizo añicos. Los fragmentos de cerámica volaron. Uno me cortó la mano. Grité y vino hacia mí. La cara roja, el dedo frente a mi rostro, gritando que yo era una desagradecida, que sin él no era nada, que podía dejarme en la calle con las niñas sin un centavo. Emily apareció en la puerta de la cocina. Nunca olvidaré su cara, el miedo en sus ojos, la decepción, la mirada que decía, «Mamá, ¿por qué le permites hacer esto?» Y en ese momento decidí, no exactamente en ese segundo porque aún estaba demasiado aterrorizada, pero esa noche, acostada a su lado mientras él dormía como si nada hubiera pasado, decidí que me iba. Pero no de cualquier manera. No sin protección, no sin pruebas. Porque conocía a Ethan. Conocía su forma de retorcer la verdad, de hacerme parecer loca, de poner a todos en mi contra. Si simplemente pedía el divorcio, usaría su dinero, sus abogados, sus contactos para destruirme. Intentaría quedarse con la custodia de las niñas, diría que yo era inestable, negligente, que abandoné a la familia. Así que empecé a grabar. Cada vez que empezaba a gritar encendía la grabadora de voz del teléfono y lo dejaba en el bolsillo del delantal, en el bolso sobre la mesa. Grabé 47 discusiones. 47 veces me llamó incompetente, estúpida, inútil. 47 veces dijo que me dejaría en la calle, que me quitaría a mis hijas, que me destruiría. Empecé a fotografiar cada marca, cada moretón, cada rasguño. Cada vez que me agarraba el brazo con demasiada fuerza, me apretaba la muñeca, me empujaba la cabeza. 23 fotos en 8 meses. Lo grabé rompiendo cosas 6 veces, platos, vasos, el control remoto, la puerta del armario, cosas que luego afirmaría que yo había roto, que yo lo había provocado, que era mi culpa. Y luego está la grabación de 2 minutos, la peor, la que grabé en secreto hace 3 semanas cuando mencioné la palabra divorcio por primera vez. Solo dije que tal vez sería mejor para nosotros, que no éramos felices, que las niñas estaban sufriendo. Cerró con llave la puerta del dormitorio, se acercó a mi cara y dijo con esa voz baja y fría que era peor que los gritos. Si alguna vez intentas dejarme, Sara, acabaré contigo. Te quitaré a tus hijas. Cerraré tu clínica. Le diré a todos que estás loca, que me engañaste, que no vales nada. Y si eso no es suficiente, te mataré. ¿Me oyes? Te mataré y nadie lo sabrá jamás. Grabé cada palabra y la guardé en una carpeta protegida con contraseña. Llamé a mi amiga Jessica, una abogada que conocía desde la universidad, ahora una de las mejores especialistas en derecho de familia y violencia doméstica. Le conté todo, le mostré las pruebas. Me explicó la estrategia. Dijo que necesitaba ir a la policía, presentar una denuncia,
que con esas pruebas podría conseguir una orden de protección, la custodia de las niñas y una parte justa de los bienes. Pero tenía miedo. Miedo de que se enterara. Miedo de que cumpliera su amenaza. Miedo de perder a mis hijas. Hasta el empujón delante de ellas hace 2 días. El empujón que dejó la marca morada. El empujón que Emily vio y empezó a llorar. El empujón que Sophie, de 13 años, grabó en secreto con su teléfono porque mi hija ya sabía que necesitábamos pruebas. Fue entonces cuando supe que era ahora o nunca. Tomé a las niñas, las dejé en casa de mi hermana. Ella siempre había sospechado de Ethan. Les dije que tenía que ocuparme de algo y conduje directo a la comisaría. Y ahora, sentada en esa sala mirando los informes de las otras mujeres, lo entendí todo. Ethan no me había elegido por casualidad. Tenía un patrón. Mujeres a las que podía controlar, mujeres que dependían de él de alguna manera, mujeres a las que podía destruir lentamente hasta que ya no supieran quiénes eran. Pero conmigo cometió un error. Porque debajo de todo, debajo del miedo y la inseguridad que él había sembrado en mí, todavía estaba la Sara que se pagó la carrera a sí misma. La Sara que construyó una clínica desde cero. La Sara que heredó la fuerza de una madre que vendió su casa para pagar la educación de su hija, y esa Sara no iba a rendirse. El detective Evans cerró la carpeta y me miró a los ojos. ¿Estás lista para llegar hasta el final?, preguntó. Lo estoy, dije. Y esta vez mi voz no tembló. El detective Evans pasó las 2 horas siguientes escuchando cada archivo de audio, mirando cada foto, viendo cada vídeo que yo había guardado en mi teléfono. Tomaba notas, pausaba, rebobinaba, tomaba más notas. La agente que me habló primero entraba y salía varias veces, trayendo agua, café, formularios. Me bebí el café aunque estaba frío y era horrible, solo para tener algo que hacer con las manos, que no dejaban de temblar. Afuera, Ethan seguía esperando. Podía sentir su presencia como si fuera una sombra atravesando la pared. Cada media hora preguntaba cuánto faltaba. Decía que tenía una reunión, que era absurdo retenerme allí tanto tiempo, que conocía a gente importante, que iba a llamar al abogado de la familia. Que llame, dijo el detective sin apartar la vista de la pantalla del ordenador mientras transfería mis archivos. Va a necesitar un abogado muy, muy bueno. Cuando terminó de documentarlo todo, levantó el teléfono e hizo una llamada. Juez Avance. Soy el detective Evans del Distrito 18. Perdone que la moleste fuera de horario, pero tengo un caso urgente aquí. Necesito una orden de protección de emergencia. Riesgo inminente. El agresor está aquí mismo en la comisaría ahora, esperando a la víctima. Tiene un historial de 3 denuncias previas que fueron retiradas. Esta vez, la víctima tiene pruebas grabadas, 47 audios, 23 fotos de lesiones, 6 vídeos de daños a la propiedad y una amenaza de muerte grabada de forma directa. Hubo una pausa mientras escuchaba. Luego, sí, señora. Se lo estoy enviando todo por correo ahora mismo. Gracias. Colgó y me miró. ¿Tienes dónde quedarte esta noche? ¿Algún lugar que él no conozca? En casa de mi hermana. Él sabe dónde vive, pero nunca ha estado allí. No se lleva bien con mi familia. Bien. Irás allí ahora. La jueza firmará la orden de protección esta noche. Para mañana por la mañana no podrá acercarse a menos de 500 pies de ti o de tus hijas. No puede llamar, ni escribir, nada. Si la viola, queda detenido en el acto. ¿Y el apartamento?, pregunté. Mis cosas, las cosas de las niñas. Mañana por la mañana volverás con escolta policial y recogerás lo que necesites. El resto lo resolveremos después. El resto. El apartamento de 2,5 millones de dólares, los muebles que yo había elegido, la ropa, los libros, los juguetes de las niñas, las fotos familiares enmarcadas que ahora eran solo mentiras enmarcadas. Toda la vida que había construido y que ahora tendría que desmontar pieza por pieza. Tengo mi clínica, dije. Soy dueña del edificio. Hay un pequeño apartamento arriba que uso para descansar entre citas. Podemos quedarnos ahí mientras lo organizo todo. Incluso mejor. ¿Tiene alarma? ¿Cámaras?
Las instalé el mes pasado. El detective sonrió por primera vez. ¿De verdad te preparaste para esto? Tuve 8 meses para planear. Se levantó. Voy a traerlo aquí. Voy a notificarle sobre el informe policial y sobre la orden de protección que está en camino. Va a perder los nervios. Lo negará todo. Intentará convencerme de que estás loca. He visto esta película 1000 veces. ¿Quieres estar aquí o prefieres salir por la puerta de atrás? Quiero estar aquí. ¿Estás segura? Absolutamente. Porque necesitaba verlo. Necesitaba ver su cara cuando supiera que esta vez no me iba a echar atrás, que esta vez había sido más lista, que había subestimado a la mujer a la que llamaba estúpida, incompetente, inútil. El detective salió. Escuché su voz en el pasillo llamando a Ethan por su nombre. Escuché sus pasos acercándose. Me latía el corazón tan fuerte que pensé que podría desmayarme, pero respiré hondo, entrelacé las manos sobre el regazo y mantuve la espalda recta. La puerta se abrió. Ethan entró y cuando me vio allí sentada, con el detective a mi lado y la carpeta de evidencia sobre la mesa, su expresión cambió. Durante una fracción de segundo vi miedo en sus ojos. Miedo real. Pero enseguida volvió a ponerse la máscara. La sonrisa cansada, la mirada condescendiente, el suspiro de un hombre paciente lidiando con una mujer histérica. Sara, cariño, dijo, con una voz suave como miel envenenada. ¿Qué está pasando? ¿Por qué no contestas mis llamadas? Estaba preocupado. Las niñas están preguntando por ti. No hables de mis hijas, dije. Mi voz salió firme, más firme de lo que esperaba. Parpadeó. ¿Cómo que tus hijas? Son nuestras hijas, Sara. Miró al detective. Detective, no sé qué le habrá contado mi esposa, pero últimamente ha estado muy estresada, muy ansiosa. Incluso le sugerí que viera a un terapeuta, pero se negó. Tiene estos episodios. A veces se inventa cosas, retuerce situaciones. ¿Qué me invento cosas? Dije, y sentí subir la rabia caliente por la garganta. ¿Me inventé los 47 audios de ti gritándome insultos? ¿Me inventé las 23 fotos de los moretones que me dejaste en el cuerpo? ¿Me inventé los vídeos de ti destrozando platos y el control remoto? ¿Me inventé tu voz amenazando con matarme si pedía el divorcio? Su cara se quedó blanca. ¿Tú me grabaste? Grabé todo durante 8 meses. Cada grito, cada amenaza, cada acto de violencia, y ahora el detective tiene una copia de todo. Ethan miró al detective. Ella no puede hacer eso. Es una invasión de privacidad. Es ilegal. El detective cruzó los brazos. En realidad, señor Hayes, sí puede. En Illinois es legal grabar una conversación de la que usted forma parte. Y créame, lo he escuchado todo, cada segundo, incluida la parte en la que usted dice que la va a matar. Eso se llama amenaza de muerte. Y combinado con la agresión física, las 23 pruebas fotográficas, los vídeos de daños a la propiedad y el historial de 3 denuncias anteriores que tiene en este departamento, yo diría que está en una situación muy complicada. Ethan dio un paso atrás. ¿Qué historial? ¿Qué 3 denuncias? El detective abrió la carpeta antigua. ¿Reconoce estos nombres? Jessica Smith, denuncia en 2006, retirada. Megan Jones, denuncia en 2008, retirada. Ashley Williams, denuncia en 2010. 2 costillas rotas. Casi muere. Denuncia retirada después de que su familia ofreciera un acuerdo económico. Sigo. Eso fue hace años, balbuceó Ethan. Yo era joven. He cambiado. Yo. No has cambiado, lo cortó el detective. Solo te volviste más cuidadoso. Pero esta vez, señor Hayes, su víctima también fue más cuidadosa. Ethan me miró y vi algo que nunca le había visto. Desesperación real. Se estaba dando cuenta de que había perdido el control, de que la narrativa ya no era suya, de que yo le había dado la vuelta a la situación. Sara, dijo con la voz temblorosa. Sara, cariño, podemos hablar de esto en casa con calma. Sé que he sido difícil. Sé que a veces pierdo los nervios, pero te amo.
Amo a nuestras niñas. Podemos arreglarlo. No necesitamos involucrar a la policía. Piensa en las niñas. Piensa en el escándalo. Mis padres, mis socios, todos lo sabrán. Debiste pensar en eso antes de ponerme una mano encima, dije. Dio otro paso hacia mí. Sarah. El detective se levantó. Señor Hayes, le sugiero que no se acerque a la víctima. Acabo de recibir confirmación de la jueza. La orden de protección ha sido concedida. Tiene prohibido acercarse a Sarah Miller o a sus hijas a menos de 500 pies. No puede llamar, escribir, enviar correos, nada. Cualquier violación resultará en su detención inmediata. Ethan se quedó paralizado. Esto es ridículo. No puedo ver a mis propias hijas. Sus hijas hablarán con un psicólogo infantil designado por el tribunal. Después de eso, la jueza decidirá sobre visitas supervisadas. Por ahora, no. ¿Y mi casa? ¿Me están echando de mi propia casa? Por ahora, la señora Miller y sus hijas se marcharán. Habrá una audiencia pronto para decidir quién reside en el hogar durante el proceso de divorcio. Ethan soltó una risa amarga. ¿Divorcio? Sarah, tú no me vas a divorciar. Tengo los mejores abogados de Chicago. Tengo dinero. Tengo conexiones. No vas a conseguir nada. Entonces me levanté. Lo miré directamente a los ojos y dije, ¿de verdad crees que te tengo miedo después de 18 años aguantando tus gritos, tus empujones, tus humillaciones? ¿Crees que voy a rendirme ahora? Me subestimaste, Ethan. Pensaste que era débil. Pensaste que dependía de ti. Pero tengo mi clínica. Tengo mi propio dinero. Tengo mis pruebas. Y tengo una abogada que está esperando verte en el juzgado. ¿Qué abogada? En ese momento sonó mi teléfono. Era Jessica. Puse el altavoz. Sarah, ¿está todo bien por ahí? Su voz resonó en la sala. Todo está perfecto, Jessica. El detective acaba de confirmar la orden de protección. Perfecto. Ya preparé la demanda de divorcio contencioso con solicitud de custodia exclusiva de las niñas y división de bienes. La presento en el Daily Center mañana a primera hora. Y Sarah, esa información que me diste sobre el desfalco en la empresa constructora, ya se la pasé a la Fiscalía del Estado. Van a querer hablar con Ethan muy pronto. La cara de Ethan se puso roja. ¿Qué desfalco? ¿Qué información? Yo sonreí. Esos $120,000 que moviste de la cuenta conjunta durante los últimos 6 meses, Ethan. ¿Creíste que no me daría cuenta? ¿Creíste que no vería los extractos? Lo transferiste a nombre de tu secretaria y pensaste que yo era demasiado estúpida para descubrirlo, pero lo hice. Y también descubrí que estás usando dinero de la empresa para pagar la hipoteca del apartamento de tu amante. Amanda, ¿verdad? La chica guapa de 28 años, que vive en un apartamento de $600,000 en el West Loop, que compraste a su nombre para que tu esposa no se enterara. Pues bien, Ethan, me enteré. Silencio absoluto. Incluso el detective parecía impresionado. ¿Cómo? ¿Cómo lo sabes? Susurró Ethan. Porque durante los últimos 8 meses no solo estaba grabando audios. Cariño, contraté a un investigador privado. Te siguió, te fotografió entrando y saliendo de su apartamento, te fotografió cenando en restaurantes de las afueras donde creías que nadie te reconocería. Fotografió el contrato de compra del apartamento y descubrió que estás usando la empresa como pantalla para ocultar bienes. La voz de Jessica volvió a sonar por el altavoz, y eso, señor Hayes, se llama fraude fiscal, blanqueo de dinero y malversación. Los socios de Hayes Construcción también van a querer hablar con usted. Me imagino que a su padre le encantará saber que está usando el negocio familiar para financiar su aventura. Ethan se tambaleó, agarrándose de la mesa para no caer. Tú planeaste esto. Me tendiste una trampa. No, dije. Tú te tendiste la trampa solo. Yo solo recogí las piezas. El detective se levantó. Señor Hayes, le sugiero que se marche ahora. La señora Miller saldrá con escolta. Tiene 1 hora para estar fuera del radio de 500 pies alrededor de ella.
Si me entero de que violó la orden de protección, pasará la noche en una celda. ¿Entendido? Ethan me miró con un odio tan puro que sentí el aire volverse pesado. Pero debajo de ese odio había algo más. Derrota. Sabía que había perdido. Por primera vez en su vida, Ethan Hayes no tenía el control. «Vas a arrepentirte de esto», dijo en voz baja. «No», respondí, «tú sí». Salió hecho una furia, dando un portazo. Escuché sus pasos alejarse por el pasillo hasta que desaparecieron por completo. Y entonces, solo entonces, las piernas me fallaron. Me desplomé en la silla y empecé a llorar. Pero no era un llanto de tristeza. Era alivio. Era libertad. Era el peso de 18 años levantándose de mi cuerpo. El detective me puso una mano en el hombro. «Fuiste muy valiente». «No me siento valiente», dije entre sollozos. «Me siento agotada». «El valor no es la ausencia de miedo», dijo. «Es tener miedo y hacerlo igual». «Hiciste lo correcto, Sarah, por ti y por tus hijas». Me sequé las lágrimas, me levanté, agarré mi bolso y salí de esa comisaría por la puerta principal, escoltada por un agente hasta mi coche. Al encender el motor miré por el retrovisor. Ethan estaba al otro lado de la calle, junto a su coche, observándome, pero no se acercó porque ahora tenía miedo. Miedo de que lo arrestaran, miedo de perderlo todo, miedo de la mujer que intentó destruir y que ahora estaba en pie, erguida, lista para luchar. Aceleré y no miré atrás. Los 3 días siguientes fueron un borrón de abogados, papeleo y miradas de lástima. Fui con escolta policial a recoger nuestras cosas del apartamento. Ethan no estaba, pero su presencia colgaba en cada habitación como un fantasma furioso. Empaqué ropa, juguetes, documentos. Emily me ayudó en silencio. Sophie lloró cuando tuvo que elegir qué muñecas llevarse. Nos mudamos al apartamento encima de mi clínica. Era pequeño, solo 2 habitaciones, pero era mío. Comprado con el dinero de mi madre. Ethan nunca había puesto un pie allí. Pensaba que ese lugar era demasiado simple. Decía que debería alquilarlo como más espacio de oficina en lugar de desperdiciarlo. Pero ahora ese espacio era nuestro refugio. Las niñas hicieron 1.000.000 de preguntas. ¿Dónde está papá? ¿Por qué no podemos verlo? ¿Vamos a volver a casa? Respondí con cuidado, con la verdad, de una manera que pudieran entender. Les dije que papá y yo nos íbamos a divorciar, que a veces los adultos ya no pueden vivir juntos, que no era su culpa. Nunca fue su culpa. Emily, por ser mayor, entendía más de lo que yo habría querido. Una noche entró en mi habitación y dijo: «Mamá, yo siempre supe que papá era malo contigo. Solo que no sabía qué hacer. Lo siento por no haberte defendido». Abracé a mi hija y lloré sobre su hombro. «No tenías que defenderme, cariño. Eres una niña. Era mi trabajo protegerte y tardé demasiado. Pero ahora estamos a salvo. Te lo prometo». Jessica trabajaba como una máquina. Presentó el divorcio, pidió custodia exclusiva, solicitó $1.000 al mes de manutención y empezó el proceso de dividir los bienes. Ethan contrató el bufete más caro de Chicago, 3 abogados contra Jessica. Ella no se intimidó. La conferencia de conciliación se programó para 10 días después de que yo presentara la denuncia. Entré al juzgado con las piernas temblando. Jessica a mi lado, sosteniendo un archivador grueso con todas las pruebas. Ethan estaba allí con un traje gris impecable, el cabello perfectamente peinado, la postura de un empresario exitoso, pero cuando me vio, la máscara se le cayó un segundo. Vi el odio, la humillación, porque todos allí lo sabían, el personal del juzgado, los otros abogados, la gente esperando en las sillas de plástico. Todos sabían que el respetado ingeniero Ethan Hayes era un maltratador. Entró la jueza Vance. Una mujer de unos 60 años, cabello gris recogido en un moño, gafas en la punta de la nariz y una expresión indescifrable. Se sentó, abrió el expediente y leyó en silencio durante largos minutos. El sonido de las páginas al pasar era el único sonido en la sala. Luego se quitó las gafas, miró a Ethan y dijo: «Señor Hayes, ¿es consciente de la gravedad de las acusaciones contra usted?»
Su abogado se levantó. Su señoría, mi cliente niega todas las acusaciones. Esto es un intento de difamación orquestado por su esposa, que busca una ventaja económica en el divorcio. La jueza arqueó una ceja. Difamación con 47 grabaciones de audio, 23 fotografías, 6 vídeos y una amenaza directa de asesinato, sin mencionar un historial de 3 denuncias previas retiradas. El abogado vaciló. Su señoría, esas denuncias antiguas fueron retiradas porque no tenían mérito. Fueron retiradas porque las víctimas fueron presionadas y pagadas. La jueza lo cortó. He leído los expedientes antiguos. He leído los informes médicos. Una de esas jóvenes casi muere. 2 costillas rotas. Una conmoción. ¿Tiene alguna explicación para el patrón de conducta de su cliente? Silencio. Ethan se movía inquieto bajo la mesa. La jueza me miró. Señora Miller, ¿tiene algo que decir? Jessica me dio un ligero empujón. Me levanté despacio. Su señoría, viví con miedo durante 18 años. Miedo de discrepar con él, miedo de decir lo incorrecto, miedo de provocarlo. Pensé que si yo era mejor esposa, mejor madre, él pararía. Pero nunca paró. Y cuando descubrí que ya le había hecho esto a otras mujeres antes que a mí, entendí que yo nunca fui el problema. Él es el problema, y no voy a permitir que mis hijas crezcan creyendo que esto es normal, que un hombre puede golpear, humillar y amenazar, y que una mujer tiene que quedarse callada. La jueza asintió. ¿Tiene las grabaciones? Jessica puso una memoria USB sobre la mesa. La jueza la tomó, la conectó a su portátil y reprodujo el primer archivo de audio. La voz de Ethan llenó la sala. Esa voz que yo conocía tan bien, gritando que yo no servía, que sin él no era nada, que me dejaría en la calle. Vi al abogado cerrar los ojos. Vi a Ethan hundirse en la silla. La jueza escuchó 3 minutos y pausó. Suficiente, dijo. Señora Miller, se le concede la custodia exclusiva temporal de los menores. Señor Hayes, visitas supervisadas cada 2 semanas en el centro familiar del tribunal. Cualquier violación de la orden de protección resultará en su detención. Próxima audiencia en 30 días para hablar de la división de bienes. Están todos despedidos. Me levanté temblando. Jessica me abrazó. Salimos de esa sala y por primera vez en días respiré hondo. Había ganado la primera batalla, pero la guerra estaba lejos de terminar. 3 días después recibí una llamada de Jessica. Su voz tensa. Sara, tenemos un problema. Los padres de Ethan han contratado a un abogado penalista. Están diciendo que fabricaste las pruebas, que las grabaciones fueron editadas, que te lo inventaste todo para sacarle dinero. Se me encogió el estómago. ¿Pueden hacer eso? Pueden decirlo, pero tenemos el análisis forense de nuestro lado. Las grabaciones fueron analizadas y son auténticas. Sin ediciones. Además, tenemos los informes médicos de tus lesiones y el testimonio de las niñas con el psicólogo forense. No podrán revertir esto. Y el caso con la fiscalía, el desfalco, se está moviendo lento, pero se está moviendo. Han abierto una investigación formal, han incautado documentos de Hayes Construcción. Si confirman el fraude, enfrentará cargos por malversación y blanqueo de dinero. Podría recibir entre 2 y 5 años, y la amante, Amanda, desapareció, se fue de Chicago. Por lo que encontró el investigador, se mudó a Nueva York. Probablemente se asustó de verse involucrada en la investigación. Así que también perdió a su amante. Por primera vez en días, Jessica se rió. Perdió a su amante. Está perdiendo su matrimonio y podría perder parte de su empresa. Yo diría que el karma está trabajando horas extra. Pero el karma aún no había terminado. Una semana después de la audiencia, el padre de Ethan, Richard Hayes, el fundador de la constructora, pidió una reunión conmigo. No quería ir. Me aterrorizaba el hombre que siempre me miró como si yo fuera mercancía defectuosa que su hijo había traído a casa. Pero Jessica dijo que era importante, que necesitaba escuchar lo que tenía que decir. Nos reunimos en una cafetería neutral en el centro. Llegó puntual, traje oscuro, corbata,
cabello blanco peinado hacia atrás. Se sentó frente a mí sin saludar. Seré directo, dijo. He visto las pruebas. He escuchado las grabaciones. Mi hijo es un cobarde y un criminal, y esta vez no voy a protegerlo. Me quedé en silencio, atónita. Él continuó. Cuando lo denunciaron hace años, yo pagué a esas jóvenes para que se callaran. Pensé que era joven, inmaduro, que aprendería. No aprendió. Empeoró. Y ahora está arrastrando el apellido de la familia, el nombre de la empresa, por el barro. Así que estoy aquí para proponer un trato. ¿Qué tipo de trato? Voy a sacarlo de la sociedad en Ayes Construcción. Su parte pasará a sus hermanos. Tú te quedas con el apartamento de Lincoln Park, la propiedad total de tu clínica, y depositaré $1,500,000 en tu cuenta como compensación por los años de abuso. A cambio, no demandas a la constructora por daños y no arrastras el nombre Ayes por los medios más de lo necesario. Miré a Jessica. Me devolvió una mirada que decía, es una buena oferta. Volví a mirar al señor Ayes. ¿Y él, Ethan? ¿Qué castigo enfrentará? Responderá por sus crímenes. No voy a pagarle un abogado penalista caro. Se defenderá solo. Y cuando la investigación del Estado termine, si es condenado, cumplirá su condena sin mi interferencia. ¿Y mis hijas? Quiero la garantía de que no obtendrá custodia compartida. Solo visitas supervisadas hasta que sean adultas. Aceptado. Firmaré un documento apoyando tu solicitud de custodia exclusiva. ¿Por qué hace esto? Pregunté. Después de todo, es su hijo. El señor Ayes me miró a los ojos y por primera vez vi algo parecido al remordimiento. Por mi esposa, Eleanor. Ella te dijo algo hace muchos años, la primera vez que viniste a nuestra casa. Te dijo que eras una chica trabajadora. ¿Recuerdas? Recuerdo. Eso fue una advertencia. Era su manera de decirte que no te casaras con mi hijo, porque ella sabe. Siempre ha sabido lo que él es. Y ella vivió 35 años de matrimonio soportando a un hombre como él. Yo era como él con ella. Yo gritaba. Yo controlaba. Yo humillaba. Nunca le pegué, pero la destruí igual. Y cuando vi las denuncias contra mi hijo años atrás, lo negué. Fingí que no era verdad, porque admitir que mi hijo era un monstruo significaba admitir que yo también lo era. Hizo una pausa, respiró hondo. Pero el otro día, después de que todo saliera a la luz, Eleanor me dijo que ya no va a vivir en silencio, que si no hago lo correcto ahora, me dejará, y contará públicamente lo que le hice durante décadas. Así que estoy haciendo esto por ella, por ti y por tus hijas, porque ninguna mujer debería pasar por lo que tú pasaste. Me quedé sin palabras. Acepté el trato. Jessica redactó los términos. El señor Ayes firmó y 3 días después, $1,500,000 aparecieron en mi cuenta bancaria. El apartamento pasó a mi nombre. Ethan fue expulsado oficialmente de la constructora. Y cuando la noticia se filtró, cuando todo Chicago se enteró de que el ingeniero Ethan Ayes había sido repudiado por su propio padre por violencia doméstica, su reputación se derrumbó. Sus socios se fueron, los clientes desaparecieron. La investigación de la fiscalía se aceleró y, 2 semanas después, Ethan fue acusado formalmente de malversación y blanqueo de dinero. Intentó llamarme una vez, 7 veces, envió mensajes diciendo que era mi culpa, que yo lo había destruido, que lo pagaría. Cada mensaje fue reenviado al detective, cada llamada documentada. Violó la orden de protección 6 veces. A la 7ª, fue arrestado. Pasó 3 días en la cárcel antes de salir bajo fianza, pero el daño ya estaba hecho. La prensa se apoderó de la historia. Ingeniero de una familia prominente de Chicago arrestado por violencia doméstica y delitos financieros. Su nombre se volvió sinónimo de vergüenza. Y yo estaba en pie, la cabeza alta, mis hijas a mi lado, mi clínica prosperando, con dinero suficiente para empezar de nuevo. Sin miedo, sin vergüenza, sin cadenas. 6 meses después, estaba sentada en el balcón del nuevo apartamento que había comprado. No era enorme como el de Lincoln Park, pero era mío. Comprado a mi nombre, solo con mi dinero,
sin nadie que me dijera que no lo merecía. 3 habitaciones, 2 baños, una cocina con una isla central donde a Emily le gustaba hornear pasteles los fines de semana. Sophie había elegido el color de la pared de su habitación, lila. Se lo permití. Después de tanto tiempo viviendo en una casa donde Ethan controlaba cada decisión, dejar que mi hija de 13 años eligiera el color de su propia pared se sintió revolucionario. Estaba tomando café, viendo salir el sol sobre la ciudad, cuando sonó mi teléfono. Era el detective Evans. Sara, buenos días. Perdona que llame tan temprano. No pasa nada, detective. ¿Ha ocurrido algo? Sí. Ayer salió el veredicto del caso penal. Ethan fue declarado culpable. Fue condenado a 4 años y medio en una prisión estatal por malversación, blanqueo de dinero e intimidación. Empezará a cumplir la condena el mes que viene. Cerré los ojos y respiré hondo. 4 años y medio. No era suficiente para lo que había hecho. Nunca lo sería, pero era algo. Era el sistema funcionando. Era el sistema diciendo que hombres como él no se salen con la suya para siempre. Gracias por avisarme, dije. Y hay una cosa más. Las otras 3 mujeres a las que agredió se pusieron en contacto conmigo. Vieron el caso en las noticias. Quieren reabrir sus denuncias antiguas. Ahora que él ha sido condenado, se sienten lo bastante seguras como para hablar. Así que el proceso podría alargarse. Podría recibir más tiempo. Sentí algo cálido en el pecho. No era felicidad. Era justicia. Por fin van a recibir apoyo. Las he derivado a una red de abogados pro bono que se especializan en esto. Tendrán toda la ayuda que necesiten. Yo puedo ayudar económicamente, dije, si lo necesitan. Hubo una pausa. Eres una mujer increíble, Sara. Le pasaré tu información de contacto al coordinador de la red. Seguro que lo agradecerán. Colgué. Me quedé allí sentada, sosteniendo la taza de café ya frío, viendo cómo el cielo se volvía naranja. Y por primera vez en muchísimo tiempo me sentí ligera. No feliz. Todavía no. La felicidad llevaría tiempo, pero ligera, como si me hubieran quitado de la espalda un peso enorme. Emily apareció en el balcón en pijama, el pelo desordenado, los ojos hinchados de sueño. Buenos días, mamá. ¿Quién era? El detective. Ya salió la condena de tu padre. Va a ir a prisión. Ella se quedó callada un momento y luego se sentó a mi lado. ¿Debería sentirme mal por no sentirme mal? Le rodeé los hombros con el brazo. No, cariño. Tienes todo el derecho a sentir lo que sientas. Era tu padre, pero también era un hombre que te asustaba, que te hacía sentir miedo en tu propia casa. No hay una forma correcta de sentir esto. Solo desearía que fuera diferente, dijo en voz baja. Desearía tener un padre normal. Lo sé. Yo también lo deseo. Pero no podemos cambiar a las personas. Solo podemos elegir no estar cerca de quienes nos hacen daño. Sophie se despertó media hora después y también se lo conté. Ella lloró. A diferencia de Emily, todavía se aferraba a la esperanza de que su padre cambiaría, de que volvería a ser el hombre amable que ella se había inventado en su cabeza, el buen padre que en realidad nunca existió. La dejé llorar en mi regazo, le acaricié el pelo y le dije que estaba bien extrañarlo, estar confundida, estar enfadada, que los sentimientos no estaban mal y que tenía tiempo para procesarlo todo. Las niñas empezaron terapia todos los jueves a las 4 de la tarde. Las llevé a una psicóloga especializada en trauma infantil. Hablaron del miedo, de las peleas que presenciaron, de la noche en que vieron a su padre hacerme daño, y poco a poco, sesión tras sesión, empezaron a sanar. Yo también empecé terapia. Todos los martes a las 6 de la tarde. Al principio pensé que no la necesitaba, que yo era fuerte, que ya lo había superado. Pero en la tercera sesión me derrumbé. Lloré durante 1 hora entera hablando de cosas que ni siquiera sabía que todavía dolían. La terapeuta, una mujer de unos 50 años, con voz suave y mirada firme, me dijo algo que nunca olvidaré. Sara, sobrevivir no es lo mismo que sanar. Tú sobreviviste. Ahora necesitas sanar. Y así empecé a sanar.
Aprendí que el abuso había dejado marcas que no se ven. Me daba miedo tomar decisiones sola. Me aterrorizaba discrepar con la gente. Me disculpaba por cosas que no eran mi culpa. Creía que tenía que ser perfecta todo el tiempo o la gente me abandonaría. Aprendí que todo eso era el resultado de años de control, humillación y empequeñecimiento. Pero también aprendí que podía desaprenderlo, que podía reconstruirme, que podía mirarme al espejo y reconocer a la mujer que me devolvía la mirada. La clínica prosperaba. Sin el peso de Ethan saboteándome, diciéndome que yo no era suficiente, pude expandirme. Contraté a 2 dentistas más, renové la sala de espera, invertí en equipo nuevo. La lista de pacientes creció, la agenda se llenó, y por primera vez vi los frutos de mi trabajo sin que nadie más se atribuyera el mérito. Usé parte del dinero del acuerdo para crear un fondo que ayudara a mujeres víctimas de violencia doméstica. Contacté con la red de abogados voluntarios que el detective había mencionado y ofrecí tratamiento dental gratuito a mujeres que estaban dejando relaciones abusivas, porque recordaba lo que se siente al mirarte al espejo y ver un diente astillado, una sonrisa rota, y sentir vergüenza. Recordaba lo difícil que es sonreír cuando por dentro te sientes rota. 15 mujeres pasaron por mi clínica en los primeros 3 meses. Escuché sus historias, vi las marcas en sus rostros, y cada una que salía de allí con una sonrisa restaurada se sentía como una victoria. No solo para ellas, también para mí. Jessica se convirtió en mi mejor amiga. Almorzábamos juntas todos los viernes. Me contaba sus casos y yo veía que mi historia no era única. Había mujeres con historias peores, historias que me hacían llorar en medio del restaurante. Pero también había historias de victoria, mujeres que salieron, que reconstruyeron, que estaban de pie por sí mismas. Y entendí que formar parte de esa red, de esa cadena de mujeres ayudando a mujeres, era parte de mi sanación. 3 meses después de la condena estaba en la clínica cuando mi recepcionista me llamó. Hay una mujer aquí que pide hablar contigo. Dice que es importante. Era Jessica Smith, una de las 3 mujeres a las que Ethan había agredido antes que a mí. Era mayor que yo, de unos 48 años, con el pelo corto y los ojos cansados, pero había firmeza en su manera de estar. Entró en mi despacho y se quedó allí mirándome. ¿Tú eres Sara? Sí, lo soy. Quería darte las gracias por tener el valor que yo no tuve. Cuando me pegó, lo denuncié, pero luego me eché atrás. Acepté el dinero. Fingí que nunca pasó. Y he cargado con eso durante 18 años. La culpa, la vergüenza. Me casé, tuve hijos, construí una vida, pero siempre supe que dejé a un monstruo libre. Y cuando vi tu caso en las noticias, cuando vi que tú no te rendiste, decidí que ya no iba a vivir con esa culpa. Reabrí mi denuncia. Y ahora él también va a responder por lo que me hizo. Ella estaba llorando. Me levanté, la abracé y lloramos juntas. 2 desconocidas que compartían la misma pesadilla sosteniéndose la una a la otra. No es tu culpa, le dije. Hiciste lo que pudiste en ese momento, y ahora haces lo que puedes ahora, y eso es más que suficiente. Las otras 2, Megan y Ashley, también reabrieron sus casos. Quedamos para tomar un café. Nos reunimos un sábado por la tarde. 4 mujeres sentadas alrededor de una mesa contando historias que habíamos mantenido ocultas durante años. Y fue extraño, doloroso, pero también liberador, porque ya no estábamos solas. El juicio por las denuncias antiguas tuvo lugar 4 meses después. Yo fui testigo. Jessica, Megan y Ashley también declararon. Ethan estaba allí con uniforme de preso, las manos esposadas, la mirada vacía. Había adelgazado, el pelo estaba más canoso, la postura encorvada. Parecía 10 años mayor. Cuando llegó mi turno de declarar, lo miré y no sentí rabia, ni miedo. Sentí lástima, porque lo había tirado todo por la borda. Su familia, su dinero, su respeto, su libertad. ¿Para qué? Para alimentar un ego enfermo, para ejercer poder sobre las mujeres. Y ahora estaba allí, roto, cosechando lo que había sembrado. Fue declarado culpable y condenado a 3 años más, para un total de 7 años y medio en prisión. Cuando salimos del juzgado, las 4 íbamos del brazo.
Y el detective Evans también estaba allí, esperándonos junto a la puerta. Se acercó, nos estrechó la mano a cada una y dijo: «Sois las mujeres más valientes que conozco». Y le creí. Hoy, un año después de entrar por primera vez en esa comisaría con el brazo amoratado y una alianza en el dedo, me despierto sin miedo. Me despierto y preparo café. Me despierto y llevo a mis hijas al colegio. Me despierto y voy a trabajar a una clínica que es mía, construida con mi propio sudor. Me despierto sabiendo que soy libre. Libre del hombre que intentó destruirme. Libre de la narrativa que él construyó. Libre para ser quien siempre fui bajo todo ese miedo. Una mujer fuerte, capaz, merecedora de respeto. No voy a mentir y decir que todo es perfecto. Hay días malos. Hay noches en las que me despierto de una pesadilla en la que él me está gritando. Hay momentos en los que me sorprendo disculpándome por cosas triviales, actuando como si necesitara la aprobación de alguien. Pero esos momentos son cada vez más raros. Y cuando llegan, respiro hondo, recuerdo lo lejos que he llegado y sigo avanzando. Las niñas están bien. Emily cumplió 17 y entró en Northwestern para estudiar psicología. Quiere ayudar a otras personas que han pasado por lo que ella pasó. Sophie cumplió 14 y está en una banda de rock en su escuela. Toca la batería. A mí me parece demasiado ruido, pero la dejo, porque el ruido de ella haciendo música es mucho mejor que el silencio asfixiante en el que vivíamos antes. Y yo estoy empezando de nuevo. Aprendí que empezar de nuevo no es borrar el pasado. Es construir un futuro nuevo encima de las ruinas. Y a veces las ruinas hacen la base más fuerte. Estoy saliendo con alguien otra vez. Nada serio todavía. Un hombre amable que conocí en una conferencia dental. Me trata con respeto, me pide mi opinión, escucha cuando hablo. Y cuando tuve un ataque de pánico en nuestra segunda cita porque alzó la voz para llamar a un camarero, no se enfadó. Me tomó la mano, se disculpó, dijo que lo entendía y esperó a que me calmara. Hay buena gente en el mundo. Yo solo lo había olvidado. Mi historia es de supervivencia, pero más que eso, es una historia de recuperación. Es sobre recuperar la voz que fue silenciada, el poder que fue robado y la vida que quedó en pausa. Es un recordatorio de que la dignidad no se negocia, de que el amor propio debe ir primero, y de que nunca, jamás, es demasiado tarde para empezar de nuevo. Recuerda, eres más fuerte de lo que puedes imaginar.